Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Buenas tardes, bicentenarias. Damos la bienvenida hoy a Marcia Paredes Argel de Chile y a Cecilia Podestá de Perú, unas excelentes invitadas que vamos a empezar a entrevistar dentro de algunos minutos. Un gusto tenerlas como todos los martes al otro lado de la pantalla, hoy 23 de agosto. Estamos en la conducción Emma Robles y Rusela Zapata. Marcia Paredes Argel es feminista chilena. A ver, vamos a ver si logro presentarla tal así como es ella. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos, con diploma de Educación Popular y Psicología Comunitaria, UVALPO, ya nos dirá cómo es esto, Antropología Visual, con experiencia en iniciativas autogestionarias. Dentro de sus áreas de interés están las mujeres rurales e insulares de Yanquihue y Chiloé. Hermosa región de Chile, justo le comentaba que la conozco, es hermosísima. Trabaja en diversos municipios la formulación de proyectos en inversión pública e iniciativas culturales desde la colectiva de artes compartidas Maritorias. Bienvenida, Marcia, un gusto tenerte acá en casa de BIS y de Mujer y Sociedad. No, el ¿Cómo gusto estás, es mío. Marcia? Súper bien, muy contenta igual por la invitación. Siempre es muy bueno generar estas instancias de encuentro, mirarnos a los ojos. Bueno, estoy muy Conocernos feliz. un poco, la maravilla, ¿no? La maravilla de la internet, de la globalización. Sí, sí. Bueno, agradecer nuevamente, ¿cierto?, la instancia de poder encontrarnos a conversar, a compartir nuestras experiencias. Bueno, agradecer a la Jocelyn, que fue la primera persona que hizo este contacto desde La Plata, Buenos Aires, ¿cierto? Así que, bueno, esta red que se teje, ¿cierto?, como ella mencionaba, por todo el Abya Yala. Así que muy feliz por la invitación y, bueno, agradecida también de poder estar contigo en esta instancia. Y nosotros también de tenerte aquí con nosotros en este programa de Bicentenarias. Tenemos varias preguntas para ti, Marcia, y quiero empezar por una que particularmente nos interesa muchísimo, nos ha movido muchísimo y nos sigue moviendo en nuestro país, que tiene que ver con la nueva Constitución, ¿no? Entonces, quería preguntarte en relación a esta nueva Constitución en Chile, ¿cómo es que ha sido este proceso, ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes, cómo han participado las mujeres de pueblos originarios, las mujeres feministas, en fin, Claro. ¿no? Cómo es que este proceso ha sido pues inclusivo y que ha logrado no es solamente, digamos, recoger los derechos, sino sobre todo las propuestas, porque las mujeres tenemos muchísimas propuestas, no es solamente que querramos estar incluidas, nada más no queremos tener voz en todo lo que es incluso la macroeconomía del país, ¿no? No solamente respecto a los derechos nuestros, sino en general a lo que es el desarrollo. Cuéntanos, por favor, Marcia, cómo ha sido este proceso, ¿no? ¿Cómo lo has vivido, ¿no? Por favor. Sí, bueno, yo creo que decir que la palabra, bueno, que ha sido un proceso muy intenso para las colectividades y también, digamos, para las historias familiares y también individuales, porque sin duda lo que se está discutiendo puede cambiar la vida a nivel individual y, bueno, para un colectivo entero. Yo creo que hay que partir haciendo una mención que para poder estar ahora en este proceso constituyente y de plebiscito, bueno, es gracias también a la revuelta popular, ¿cierto? Que aconteció el 19 de octubre, que más bien estalló, ¿ya? Bueno, que conllevó, ¿cierto?, a que miles de pobladores salieron a las calles y de mujeres principalmente, ¿cierto?, a manifestar su descontento por la desigualdad, por el agobio, por la exclusión, por el machismo, por el patriarcado, digamos, desde sus bases desde el Estado,
¿ya? Por las injusticias que asolaban a la población, ¿cierto? Bueno, y en las que estamos inmersas todavía. Se veía reflejado, ¿cierto?, como en estos lemas de lucha que eran no son 30 pesos, sino que son 30 años. Otra consigna muy importante era hasta que la dignidad se haga costumbre, o sea, era luchar por una vida más digna, porque se nos estaban muriendo los adultos mayores, porque se nos mueren las mujeres día a día, se estaban muriendo las disidencias. Entonces, bueno, comunidades enteras se movilizaron, ¿cierto?, porque ya el agobio en realidad era total. Y ante eso, bueno, la derecha chilena lo que ha hecho siempre fue, y ha sido hasta ahora todavía, bueno, acallar el estallido social, ¿cierto?, haciendo desmedro a la movilización, haciendo mención a que no, que era prácticamente como un mero así como portonazo al pueblo, en realidad tratando al pueblo y a los movilizados y movilizadas como delincuentes. Yo creo que se asocia mucho como hay un término criminalizar, ¿no? Criminalizar la protesta, ¿no? Criminalizar la protesta. Y además fue pues muy agresiva y muy criminal, sí, digamos, la forma como se respondió a las protestas ciudadanas, ¿no? La cantidad de jóvenes que quedaron ciegos, es increíble, mujeres y hombres, ¿no? Es increíble la cantidad de gente con mutilaciones oculares, muertes de compañeros y compañeras que estuvieron en las movilizaciones, y bueno, también reconocer, ¿cierto?, a que todavía tenemos presos políticos, tenemos presos en las cárceles, que digamos estuvieron, ¿cierto?, que fueron parte de la movilización. Pasando del 19 de octubre... la inclusión de estas mujeres... digamos, de pueblos originarios que siempre están atrás, ¿no? O sea, siempre se minimiza, ¿no? No se les ve, se invisibiliza, para empezar, que eso sí es una agresión enorme, ¿no? Sí, también se hizo una criminalización, ¿cierto?, a las mujeres y a los movimientos feministas que fueron parte, ¿cierto?, de este proceso. Bueno, de ahí ya dentro de este andar que sucedió en el país, el 15 de noviembre del 2020 se hizo una negociación y un pacto social en donde se firmó el supuesto acuerdo por la paz, en donde dentro de este acuerdo se llama un plebiscito nacional de entrada para un hito totalmente histórico, considerando, ¿cierto?, que, bueno, Latinoamérica en sí no tiene, ¿cierto?, esta cultura tan de democracia representativa, sino más bien de delegar poder. Entonces quedamos, al menos mi generación, también muy concertadas ante lo que pasaba y obviamente no creyendo, ¿cierto?, no creyéndole a la institucionalidad y al Estado y a todas sus instituciones. Se generó un plebiscito de entrada en donde se llamaba, ¿cierto?, a aprobar una idea de generar un nuevo borrador, y bueno, que obtuvo casi el 80% de aprobación para que se genere, ¿cierto?, una convención constitucional. También otro hito histórico que marcó, puesto a que ya iba en este camino de generar esta nueva convención, iba a estar representada de partida ya se generaba una equidad de género en la composición de esta convención, puesto que de los más de 100 representantes, la mitad iba a ser mujeres y la mitad hombres. Eso ya dentro de la institucionalidad ya marca un precedente bastante importante, en donde ahí dentro de los representantes hubieron personeros de las comunidades indígenas, del movimiento feminista, por ejemplo, representantes de la coordinadora 8M, que es como uno de los casos más importantes. Se logró, ¿cierto?, que la presidenta de la convención fuera parte también, o se reconoce parte del pueblo mapuche. Entonces, ha sido un proceso de avances, pero que también no ha estado exento, ¿cierto?, del actuar de esta extrema derecha que ha gobernado Chile. Así que ha estado... Y que les cuesta, ¿no? Les cuesta abrir ese poder, es algo así como la exclusividad, ¿no? Es que no lo van a otorgar. Como una invasión.
Claro, no lo van a querer otorgar, puesto que son los dueños, ¿cierto?, de las grandes riquezas de este país y también, bueno, los explotadores de los bienes comunes con los cuales contamos en este país. Entonces, la tensión entre movimientos sociales, entre derechas, entre la misma izquierda institucional o partidos políticos no ha estado exenta de un montón de polémicas, ¿ya? No es lineal, no es lineal, nunca No, es no, lineal esto, ¿no? no. Ujú. Bueno, dentro de este proceso se generó este borrador. Los convencionales estuvieron trabajando un año para poder generar una propuesta, ¿cierto? Un borrador para una nueva constitución, que es lo que se va a votar, ¿cierto? Este 4 de septiembre. Ya estamos a cerca de 10 Ahorita. días. Sí, estamos a cerca de, no sé si 10, 11 días para que ocurra, ¿cierto?, este evento, este hito, ¿cierto?, histórico para nuestro país. Así que, bueno, o sea, este borrador, ¿cierto?, bueno, eh, se manifiesta como un avance, más bien como impactos positivos, ¿cierto?, para el país, puesto que de partida se generó de una manera más bien vinculante, más participativa, en donde las mismas comunidades y las mismas personas podían votar, ¿cierto?, para eh, la elección de los temas y de los nuevos derechos que se podían incorporar, eh, basándose, ¿cierto?, desde derechos fundamentales, sociales, civiles y políticos que la actual constitución que nos rige no contempla, ¿ya? Así que, bueno, ahí es un tema bastante largo a tratar, pero bueno, por ejemplo, de las cuestiones interesantes que al menos desde la lucha feminista puede impactar si es que si esta nueva constitución se aprueba, este borrador, eh, trae consigo, ¿cierto?, un montón de beneficios para mujeres y disidencias, reconocimiento a los derechos se le reconocen derechos a la naturaleza, se reconocen derechos culturales, así que los avances... El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos también ha sido incluido. Eso sí sería realmente un avance, pero no. Sí, totalmente. También. Bueno, acá en Chile tenemos derecho al aborto en 3 causales, pero la Constitución, bueno, aborda de que se va a avanzar y se va a legislar, ya que debido, bueno, en este proceso, que significa, digamos, en el caso de que, en el mejor de los casos, se apruebe este borrador de Constitución, luego de esta promulgación viene el proceso de la generación de las leyes de manera específica. Así que ahí esperamos, este proceso está a medio andar todavía, ¿ya? Ahora la atención está en qué es lo que va a pasar el 4 de septiembre. Y bueno, ahí lamentablemente, bueno, las estrategias que está utilizando la extrema derecha y otros grupos que están apoyando la opción del rechazo, bueno, ellos están haciendo una La iglesia campaña. también, me imagino. La La iglesia iglesia también, también. que es muy conservadora, y la de Chile es muy Sí, conservadora, se sabe la que, peruana, bueno, siendo son que la aliados. peruana es... Sí, son Sí, sí, aliados. sí, sí. Sí. Bueno, ellos están haciendo una campaña del terror, pero que ellos la llaman rechazar por amor, ¿cierto? Pero Sí. desde las mentiras, desde los fake news, desde la desinformación. Así que, bueno, la batalla está ahora en combatir, ¿cierto? Los mensajes que le transmiten a la comunidad desde, mira, cuestiones súper simples, desde como mensajes a WhatsApp, o esta creación de fake news, ¿cierto? En donde, por ejemplo, una cuestión así súper simple es como que con la nueva constitución se le va a quitar las casas a la gente, en donde que todas las mujeres vamos a poder abortar así a lo loco. Entonces, la lucha en este momento está también digamos, en contra de toda esa desinformación que está corriendo. Y principalmente en donde yo estoy situada, en donde vivo, cohabito y comparto, y se está construyendo también por estos lados. Bueno, este sur de Chile es bastante, la tendencia es más hacia la derecha,
también como por su historia que está ligada, ¿cierto?, como al latifundio, acá hay harto fundo, entonces lamentablemente aquí la tendencia siempre ha sido a, digamos, apoyar desde políticos autoridades de derecha, ¿ya? Pero eso no quita que hayan, digamos, movimientos, grupos, colectivos, digamos, que estén haciendo resistencia acá en este territorio y desde este sur. Dime, ¿y qué es, y justamente marcado en esto, y más, porque también no es solamente la constituyente, ¿no es cierto?, sino mucho, hay otros elementos también y aspectos que están, digamos, en la dinámica social, ¿no?, política, económica de ustedes. ¿Qué es este colectiva, ¿no?, la colectiva de artes maritorias? ¿Qué rol tiene? ¿Qué rol tiene esto ahí? ¿Cómo es que ustedes desarrollan sus actividades? ¿No? ¿Cómo es el aporte que ustedes hacen, digamos, a los aspectos culturales? Sí, bueno, el encuentro con Maritorias surgió hace un tiempo atrás, producto por iniciativas culturales en donde nos unieron intereses comunes con Isabel y Carla, que son parte de esta colectiva dentro de las áreas de desarrollo vinculados, ¿cierto?, a las ciencias sociales, a las artes visuales. Por mi parte, yo desde el trabajo y gestión comunitaria también recibimos esta invitación por parte de Isabel para conformar esta iniciativa que se llama Maritorias, que con este andar pasó a ser más que un proyecto, decidir seguir accionando, o sea, esta primera etapa de Maritorias era solo, tenía un periodo, ¿cierto?, pero decidimos que nos convertíamos en una colectiva de artes compartidas, colaborativas, en donde la idea inicial parte con el fin, ¿cierto?, de generar un proyecto de investigación y creación compartida junto con mujeres pescadoras, recolectoras de orilla y también asociadas y tejedoras de las artes, que principalmente desarrollan estos oficios en el archipiélago de Chiloé, en la comuna de Dalcahue, ¿ya? ¿Con qué fin nos reunimos y pensamos situarnos en ese territorio? Con el fin de develar, ¿cierto?, los oficios que ocurren en la orilla, en el borde mar, ¿ya? ¿Y por qué hablar de Maritorias o por qué el nombre? Porque hace mención, ¿cierto?, y bueno, como en esta intención también de hacer justicia a lo que de a poquito se ha ido denominando y conociendo como maritorio, ¿ya? Así tal cual como existe el territorio y que hace mención a lo que ocurre en la tierra, hacer justicia, ¿cierto?, y develar y contar lo que ocurre en el borde del mar y en el mar. Y de ahí viene, digamos, este concepto del maritorio, que desde acá lo empezaron a conceptualizar arquitectos para hablar de lo que ocurría en este mar interior que tiene Chiloé. Pero nosotros, la intención es ir más allá y también contar este legado, ¿cierto?, estos saberes, estas memorias que construyen este maritorio, pero desde la voz de las mujeres de estos territorios. Y las prácticas ancestrales, ¿verdad, Marcia? Totalmente. Porque hay muchas Sí, técnicas, prácticas, saberes, creencias, ¿no? Sí, o sea, de totalmente. hecho, hay una mitología que es fascinante y que no tiene que ver con que, digamos, la gente se inventa cosas, sino que tienen un sentido, ¿no? Y que realmente con este tipo de proyectos como el tuyo, como el de ustedes, se puede conocer, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, ¿cuáles son esos saberes que las mujeres están colocando, que ustedes están develando con las mujeres? Claro. Bueno, yo creo que hay que partir desde que la situación actual, o más bien lo que presentan como estos mapas, ¿cierto?, político-administrativos de cualquier lugar, yo creo, si pensamos los mapas de la Villa Yala completo, ¿cierto?, reconocen el orden político-administrativo de las ciudades, pero no así de lo que ocurre en cómo se construye comunidad. Y también
empezando a hacer un análisis más profundo, como ya con un lente feminista, ¿cierto? Fue empezar a preguntarnos dentro del oficio, de más bien las actividades productivas económicas de esta zona, las más imperantes son las actividades que se desarrollan en la pesca y sus derivados, ¿cierto? Pesca y acá principalmente, ¿cierto? Las actividades extractivas que están asociadas, ¿cierto? A la industria del salmón. A la industria del salmón y el cultivo de muchos moluscos o mitílidos que se le llama, pero siempre se cuenta y se visibiliza el oficio que hacen los hombres en el mar. Entonces fue empezar a cuestionar qué pasa con las mujeres, porque se sabe que hay mujeres que hacen una que otras labores, pero fue empezar a conversar y encontrarnos con ellas, en este caso más específico de lo que nosotras estamos desarrollando. Nos empezamos a encontrar con mujeres que no solamente son parte de una organización, sino que también son parte de muchas otras, y que nosotras las denominamos guardianas del maritorio y también del territorio, porque no es que desarrollen una sola labor, sabemos que nosotras como mujeres, ¿cierto?, hacemos muchas labores en un día. Entonces nos encontramos con mujeres encarnadoras, nos encontramos con mujeres que recogen algas en las orillas del mar, nos encontramos con mujeres tejedoras, y desde esos relatos nos empezamos a encontrar, digamos, con ellas, y ahí fuimos, ¿cierto?, hemos ido conociendo este Chiloé profundo. Incluso quienes hacen las redes, ¿no? Quienes tejen las redes para pesca, ¿no? Justamente. Son mujeres. Acá tenemos en el Perú también en pesca artesanal agrupaciones de mujeres, porque no sé allá, pero imagino que también como acá, el mito de que las mujeres traen mala suerte en la pesca, como traen mala suerte en algunas extractivas, y nada que ver. Hemos tenido en el año 2002 la mejor empresa artesanal era de mujeres, así es que mucho tenemos que reivindicar desde ese lado, ¿no? Desde ese aspecto. Justamente. Así es que ahí, sí. Sí. Bueno, como decías. Sí, más bien como el resultado de este primer andar de las maritorias se va a ver reflejado en un mapa en donde se van a mostrar, ¿cierto?, contar estos oficios, estos relatos, ¿cierto?, y también transitar que hacen las mujeres, no solamente en el mar, en la orilla, sino también cómo hacen, por ejemplo, sus cultivos o huertos en la tierrita. Entonces, ese es el primer gran desafío, y bueno, nosotras como colectiva, y lo que igual, por ejemplo, el sentir de las compañeras de la colectiva es como estar a la altura también de lo que significa este proceso, y que no culmina ahí, sino que esperamos que no solamente sea el mapear o el contar cierto lo que ocurre en Dalcahue, sino que este sea un principio para seguir construyendo este mapa de mujeres, ¿cierto? Y que no haya quizás un límite, sino que llevarlo a historietas, ¿no? Incorporar los cómics a estas cosas, porque todo lo que es la difusión de esto en las niñas, ¿no? En los niños, en la juventud que lee, pero que lee cosas de otros países, de relación a superhéroes y cómics, imagínate llevarlo. Yo creo que ustedes lo están recontrapensando, porque las chilenas son muy creativas. Nosotros siempre hemos visto las publicidades de ustedes que son buenazas, en política, así realmente nos llevan ustedes la delantera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de esta relación arte, ¿no? Arte, ustedes están llevando muy bien cultura. Claro, así es, sí, totalmente. ¿No? Bueno, y de la mano no es nosotras ir solamente con una idea ya lista, sino que también es construirla, si es que hay que volver a definirla, se vuelve a hacer, y ha sido lo que
hemos tratado de trabajar con ellas, pensando, ¿cierto?, como en esta colaboración. Por ejemplo, dentro del proceso ha significado que se han ido construyendo logos que representan, digamos, el andar de cada una de las agrupaciones. Así que ha sido un ida y vuelta, por decirlo, entre colectiva y también cada una de las comunidades, y que también ha trascendido no solamente a ser como una investigación que va y se devuelve, sino que ha sido generar amistades con ellas, ha sido un trascender más allá de lo que nosotras en un principio esperábamos dentro de esta iniciativa. Ya, así que... Y es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje conjunto, porque también hay muchas desconfianzas, hay desconocimientos, hay cosas claro. ¿no? Entonces es como ese reencuentro con nuestros ancestros, ese reencuentro con nuestras culturas, con nuestras raíces, es una cuestión vital, ¿no? Yo creo que uno renace también, nos ayuda a renacer como personas, ¿no? Como mujeres, como ciudadanas. No, sí, también es realmente sí, también Marcia, se vuelve increíble, ¿eh? Sí, también se vuelve, bueno, dentro de la experiencia personal también un volver a pasar por el corazón, como se dice, en el recordar también a las tuyas, yo siempre he sido de acá del sur, entonces me remonta también mucho a un reconocer a las hermanas que fueron que son parte de mi vida también, a las mujeres que fueron parte de mi construcción. Entonces es un ir y venir de agradecimiento también. Totalmente, totalmente. Marcia, te voy a pedir un mensaje así de despedida, bueno, de despedida por el momento, porque definitivamente vamos a querer reencontrarnos nuevamente contigo. Estaba pensando que podríamos hacer una especie también así de encuentro de las mujeres de acá de Pesca con las mujeres de allá, no sé, ver qué, porque sería lindo, ¿verdad? Una hermandad, ¿no? De encuentro, claro. ¿No? Creo que podríamos potenciar, o sea, usar más estos recursos que tenemos como para facilitar estos encuentros. Las mujeres, al menos del área de la pesca y las artes en la pesca acá, están, digamos, en una lucha que va no solamente en mejorar condiciones en la actividad económica, sino que están en defensa del territorio, del maritorio, porque saben que el defender el agua, el defender el mar, es en donde está la vida. ¿Ya? Y la vida que no solamente nos compete a una o a unas cuantas, sino que es pensar la vida de nosotras como situadas en este presente, y también de las niñas, niños, adolescentes, ¿cierto? Del futuro. Al menos acá, desde esta suralidad, como le decimos, estamos en constantes disputas, al igual que ustedes allá. Estamos, digamos, viviendo un proceso en donde debemos, ¿cierto?, manifestarnos con respecto, digamos, a un texto escrito que se supone como por mandato popular, que apunta, ¿cierto?, un reconocimiento a los diversos pueblos de este país, en donde nos merecemos una sociedad mejor también, en donde la idea es que podamos avanzar, ¿cierto?, a una sociedad, digamos, más paritaria, en donde haya un reconocimiento también plurinacional, en donde avancemos, ¿cierto?, ya no ser un Estado subsidiario, sino que ser un Estado social de derechos, que es lo que se promulga. Yo creo que de nuevo el llamado es a no olvidar, ¿cierto?, a los presos políticos de la revuelta. La invitación es a leer el texto que se va a definir el 4 de septiembre,
a compartir información, ¿cierto? Y a que es importante encontrarnos como mujeres, de que es importante, ¿cierto?, actuar como no se lo espera el capitalismo, actuar con nuestras armas, con armas que ellos no tienen, ¿cierto?, que es la solidaridad, pero la solidaridad de verdad, la sororidad, ¿cierto? Cuestiones que ellos no tienen, porque ellos pueden tener la plata, como decimos acá, los recursos, pero esas herramientas que tenemos, que ellos no tienen, son los que aumentan, ¿cierto?, esta llamita de esperanza por poder, digamos, convivir en un espacio, en un maritorio, en un territorio, ¿cierto?, más justo, más en donde, digamos, podamos estar más tranquilas, la verdad, y que no nos sigan matando, en realidad. Nos quedamos con tu mensaje, realmente del maritorio, de nuestro cuerpo, de nuestro territorio, ¿no? Y tenemos que decidir sobre él, ¿no? Totalmente. Cuidemos nuestros territorios, ¿no? En las diferentes acepciones que tengamos, los pueblos originarios, claro. Para ellos los territorios tienen otra concepción, ¿no? Más allá, para ellos es una armonía con la naturaleza y bienestar. Entonces, y creo que eso debería ser para toda la ciudadanía, no solamente. Entonces, muchísimas gracias, Marcia, realmente un gusto haberte conocido y haberte entrevistado, haberte escuchado. Yo creo que también nuestras bicentenarias que te han escuchado y que te han visto estarán súper contentas como yo. Muchas gracias. Y nosotros, bicentenarias, dentro de un ratito vamos ahorita a una pausa y vamos a venir con nuestra segunda invitada de hoy. Gracias. Un abrazo. Marcia. Bien, continuamos con la segunda parte de Bicentenarias. En la primera parte no me pude conectar debido a algunos problemas técnicos, por lo que me gustaría también saludar a Rusela Zapata y a nuestra anterior invitada, Marcia. Y asimismo contarles que tenemos una segunda entrevista con una escritora muy interesante. Ella es una escritora que viene del sur del Perú, precisamente de la región de Ayacucho. Ella se llama Cecilia Podestá, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado los poemarios Fotografías Escritas, el año 2002. En realidad, desde ahí, Cecilia es una persona que uno mira su trayectoria y lo que constata es que hay un conjunto de publicaciones en poesía, en narrativa, incluso novelas, pero también hace edición, ¿no? Comentarles cuáles son las obras que ha publicado Cecilia. Como les mencionaba, el año 2002 ella publicó su primer poemario llamado Fotografías Escritas. Este poemario fue reeditado y además recibió un premio, el premio Dedo Crítico. Fue reeditado el año 2007 en Lima, Perú. Después publicó la primera anunciación en el 2006. Se reeditó este poemario en Paraguay por la editorial Felicita Cartonera en el 2010. Asimismo publicó el poemario Muro de Carne en el 2007, Desaparecida en el 2018, Via Crucis en Chepén en el 2010, y además ha hecho obras dramáticas como Las Mujeres de la Caja en el 2003, La Repisa de los Juguetes Vacíos y El Libro de los Cuentos, De Cabezas sobre el Pasto Amarillo en el 2011. Notablemente una de sus obras también publicadas el año 2013 fue La orina tibia de tu cuerpo, un poemario del que vamos a hablar más adelante. Y me gustaría contarles que el año 2021 ella publicó también la novela El pabellón de los aviones, del que también le vamos a preguntar en cuanto tomemos la conexión. Ella, por ejemplo, tiene un poema publicado en Desaparecida, dedicado a la madre, ¿no? Desaparecida es un poemario que en 2008 se publica, y en este poemario existe un poema que se llama El día 13. Entonces ella dedica un poema a la madre, ¿no? En donde dice: las manos de mi madre y su tosca vejez, así empieza, ¿no?
Y más adelante menciona, ¿no? Me toca y trato de disentir y trato de sentirla en mis manos y el olor, trato de sentir en mis manos el olor de su vejez, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, tiene ha publicado, digamos, una obra dramática, ¿no? En la que se llama Mujeres de la Caja. En esta, por ejemplo, parte de la narrativa es quiero ser una mujer real, ¿no? Incluso se puede encontrar a través de diferentes redes sociales la interpretación de esta poesía, que yo creo que es una apelación, una interpelación sobre todo a cómo sentirse o a cómo hay cánones establecidos respecto a las mujeres, ¿no? Y estos cánones de alguna manera se rompen con esta idea de apelar a la mujer real, ¿no? Asimismo, podemos mencionar también que se ha calificado a la poesía de Cecilia como una poeta, digamos que transgrede, ¿no? Porque toca temas que muchas veces no son vistos como políticamente correctos, ¿no? Uno de ellos que yo he remarcado bastante bien es, por ejemplo, el tema de la religión. Siempre está de alguna manera presente, ¿no? Siempre se apela o se habla, se dialoga con esta idea de Dios o de María, ¿no? Por ejemplo, pero no en un sentido católico, no en un sentido vertical, digamos, ¿no? Sino más bien ella tiene una poesía que además se publica en 2021 que se llama Oración de la Mujer Blasfema, en donde empieza diciendo, ¿no? Sé que la maldición de los creyentes caerá sobre mí. Y ahí empieza, por ejemplo, dialogando con, digamos, con la figura de alguien que, entre comillas, ha pecado, ¿no? Y que por eso sabe que será condenada, ¿no? Y hay un señor, ¿no? Un señor que en teoría es que es quien va a juzgar o es esta figura católica, pero hay también, yo diría, una especie quizá de aceptación, hay una especie de desafío al mismo tiempo. Sí, la verdad que te estaba escuchando muy interesada lo que estabas diciendo de la invitada, ¿no? De Cecilia Podestá, que ha tenido un problema técnico, una escritora, ¿no? Bastante prolija por lo que te escucho, no he tenido la oportunidad, soy sincera, de leer, pero ya me están dando ganas de leer, de comprar alguna de sus obras para poderla seguir, ¿no? Porque en realidad hacer literatura y hacer poesía, ¿no? Y hacer arte en nuestro país, pues eso tenemos que apoyarlo y sobre todo si es Y gente con además, talento. Susana, que en este caso me llamaba la atención que, o sea, no solamente es que ella publica poesía y al mismo tiempo hace novelas, sino que al mismo tiempo tiene un rol, yo diría, organizador, ¿no? Porque tiene una casa editora, Promotor, publica otros ¿no? Promueve. poetas. Exacto. Exacto, ¿no? Hacer, Entonces ha hacer, retomado autores como Antonio Cisneros, a Georgette Filibar Travel, o sea, autores clásicos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta idea que no solamente es como el artista que escribe y digamos y vive en su mundo, sino que también es una persona con una perspectiva bastante amplia, ¿no? Del arte, de la literatura. Muy interesante. claro, y dar oportunidad más bien a otras personas, a otros talentos, ¿no? Mujeres, hombres, también como tú dices, y recuperar otro que como Antonio Cisneros pues ya falleció, ¿no? Hace mucho tiempo, y sin embargo su escritura sigue siendo muy vigente, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Ya está entrando? Todavía no hay indicaciones de la Todavía. producción, Mira, pero en todo caso me estaba, quedó, no sé si tú llegaste a escuchar a Marcia, ¿no? Este sí, asunto del justamente arte, estaba pensando ¿no? en la entrevista. Estuvo muy Sí, interesante, ¿no? Porque por el contexto, por la perspectiva de Marcia, en fin, ¿no? Estuvo genial. el trabajo con las mujeres, ¿no? Digamos, en este caso de pesca, como otras, pero que son de pueblos originarios y que tienen muchos saberes, como ella le llamaba las guardianas, ¿no? Son guardianas de diferentes de tecnologías, ¿no? De culturas, del territorio. Ese asunto del mar, uno nunca termina de aprender, ¿no? Maritorio. Yo decía, ¿qué es esto? Pero bueno,
En realidad, no sé si uno tenga que inventar nuevas palabras, pero lo que sí creo que es importante es el concepto, ¿no? Y es un concepto inclusivo, me parece, ¿no? Porque el territorio viene de tierra prácticamente, ¿no? O sea, se refiere a un tipo, digamos, de localización, ¿no es cierto? En cambio, creo que en ese ánimo, ¿no? De la inclusividad y de todo este proceso que ellos están haciendo, me pareció interesante, por lo menos, conversarlo, ¿no? Y de verdad, Emma, ¿qué te parece esto de poder tratar de unir a mujeres, en este caso pesca, por poner un ejemplo, ¿no? De peruanas, como la gente de Paita, por ejemplo, en Piura, en el norte del país, algo así como norte y sur, ¿no? De pesca artesanal, ¿no? Y también es una actividad económica masculinizada, ¿no? Masculina, por llamarlas, y las mujeres como que han ido irrumpiendo, ¿no? Entrando, en parte porque son mujeres jefas de hogar, entonces por ahí, ¿no? Pero también porque finalmente son ellas las que también ven la conservación de especies, no es solamente la pesca y la extracción, sino también la conservación de especies, ¿no? Especies que si no fuera por las mujeres, en verdad no tendríamos, ¿no? Porque siempre hay una actitud de los seres humanos y de las seres humanas, creo, de depredar, ¿no? De llevarse como si fuéramos los únicos que tuviéramos derecho y posibilidad de acceso y no pensamos en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, ni en el medio ambiente, ni en el ecosistema, o sea, nos cuesta mucho imaginarnos eso y defenderlo, ¿no? Es un tema en realidad muy interesante, ¿no? Porque de lo que se trata es también de nuestra relación con el elemento agua o con el mar, digamos, ¿no? Y ancestralmente ha existido este pensamos en el rostro de un pescador, bien, pero que no quita que hay en el rol, el vínculo, en las actividades de diferente tipo de las mujeres, ¿no? Que muchas veces no son visibilizados, y no solamente en Chile, como bien lo describía Marcia, o en Perú, como lo bien señalas tú. Yo tuve la oportunidad de leer hace poco un texto que, si bien no recuerdo, si tengo el dato preciso en la mente, se llama Del colonialismo al imperialismo verde, algo así, y era sobre África del Este. Imagínate, África del Este. Y en este texto se habla de las mujeres recolectoras de las ostras, ¿no? Y cómo a través de proyectos, entre comillas, verdes, ecológicos que llegan al lugar, digamos, cuando se hacen los diagnósticos del territorio, no se toman en cuenta sus prácticas, ¿no? Entonces, digamos que, claro, en teoría se intenta implementar algo ecológico, pero en la práctica no se identifica, ni siquiera digamos, hay un inventario de las prácticas ancestrales que ellas tienen, ¿no? Entonces, estas terminan por desaparecer, o si siguen haciendo sus prácticas ancestrales, estas pueden ir presas. Y estamos hablando de África del Este. Y para terminar con una anécdota quizá un poco política, pero mucho más ¿En reciente aquí serio, en Emma, Francia. pueden ir presas? ¿En serio pueden ir presas? ¿Cómo? Me has dejado impresionada. ¿Sí? ¿En serio pueden ir presas? O sea, ¿la ley les impide su práctica ancestral? En el África del Este, cuando estos proyectos, digamos, se empezaron a desarrollar, empezaron a crear normativas delimitando el territorio. Entonces, al no haber reconocido o identificado estas prácticas ancestrales, pues el problema está en que había prohibición de hacer cualquier otro tipo de actividad que no permitiera el proyecto verde, digamos, ¿no? Entonces, digamos que las mujeres fueron una de las más perjudicadas en el caso de África del Este. Y nos informan, ¿no, Rusela, que desde la producción que hay problemas lamentablemente difíciles a superar con nuestra invitada Cecilia Podesta. Sí, que el internet, imagino que tiene varias fallas continuas, ¿no? Como hemos constatado todos un poco en la pandemia, ¿no? Lamentable, pero en todo caso hemos tratado de mencionar el máximo de
de la obra, de la publicación, un poquito de qué se trata el trabajo de Cecilia Podestá, esperando quizá en un futuro poder lograr tenerla con nosotros. Recomendar su lectura, ¿no? Tú mencionabas algunas lecturas sugerentes, tal vez si las pudieras repetir, Emma, o sea, en este síntesis de cuáles son estas novelas, ¿no? Publicaciones que recomendarías, digamos unas 3 que nos recomiendas, nos dejas en agenda. Ella empieza, digamos, su vida en tanto poeta, su primera obra publicada el año 2002, ¿no? Su primer libro se llama Fotografías Escritas. Y yo lo que encontraba, en todo caso, interesante es que vi que hacia el 2021 ella ya publicaba novelas, ¿no? Es decir, comienza publicando poesía y termina, hasta el día de hoy al menos, con novela, ¿no? Entonces sería interesante ver este giro, ¿no? De la poesía a la novela. No es la primera novela que publica 2021, pero esta ha salido recientemente, entonces la voy a mencionar. Se llama El pabellón de los aviones. Es una novela que incluso parte de sus extractos los pueden encontrar en internet, ¿no? Y de lo que pude leer, la verdad es que hay una calidad en la escritura que se ve, que se nota. Después hay también el poemario que a mí personalmente me atrajo más, digamos, el poemario Desaparecidas del año 2008. Voy a tratar de encontrar el poema, en todo caso, a ver si lo podemos al menos leer. Desaparecidas se llama, y es el poema el nombre 13. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Desaparecidas es bastante fuerte, sí. Tiene Y eso es lo que también me quedó pendiente, ¿no? O sea, hasta qué punto o sea, qué es lo que la inspira, cómo llega ella a los temas, ¿no? Porque son temas muy, muy fuertes, ¿no? Incluso en un momento hay una suerte de meta del bebé que no debía nacer, pero al final, o sea, uno va entendiendo en el desarrollo del poema que ella habla con María, ¿no? Y se refiere a Cristo como este hijo, pues, que María termina perdiendo, y ella relativiza o cuestiona es justamente este hecho, ¿no? De por qué un bebé, un niño, un hijo, tendría que morir pagando el pecado de los otros, ¿no? Entonces, no es que va a morir, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ella termina, en una parte señala, ¿no? Mejor quizá hubiera sido que yo quiero que ese niño nazca muerto, por ejemplo. Dice eso, ¿no? Mira qué fuerte, ¿no? O sea, es una de las primeras frases y uno diría, wow, pero luego, claro, te das cuenta que hay una lógica, ¿no? Que hay todo un argumento, y por eso creo que es calificada como una de las escritoras que transgrede muchos temas también. En este caso, como en todos, el hecho, ¿no?, de poder ser uno misma también significa, pues, reposicionar algunos de los pensamientos, ¿no?, y de las costumbres y de los usos que tenemos en nuestras sociedades, que ya de por sí, ¿no?, a las mujeres, digamos, por no decirnos que nos discriminan, digamos, no nos toman muy en cuenta ni nos dan mucha voz. Entonces, con todo derecho ser transgresoras, y eso no es de ninguna manera una mala palabra. Y ahora me estoy, queridas bicentenarias, quedando sola con ustedes. Quisiera antes, a ver si en este interín se vuelve a conectar nuestra Emma Robles desde París, que estaba realmente contándonos cosas muy interesantes respecto a este poema, ¿no?, que de Cecilia Podestá. Entonces, decirles, bueno, que en una noticia cortita que no he podido decir al inicio del programa, pero que le quiero transmitir ahora, llamar la atención a un hecho que nos llegó desde el Congreso, ¿no?
Como ustedes saben, hay un congresista, Freddy Díaz, de APP, ¿no? De Alianza para el Progreso, que violó a una trabajadora de su equipo. Bueno, este señor sigue todavía en funciones, pero según promete, digamos, el Comité de Ética, van a ver su caso y posiblemente a fin de este mes lo sancionen. La sanción máxima es 120 días por violar a una mujer. No se pierdan este dato. Y Lady Camones, que es la presidenta del Congreso, dice que su caso solamente se ve desde la perspectiva o desde el lado de haber usado las instalaciones del Congreso. Es decir, no es por la violación, señoras y señores, queridas bicentenarias, es porque usó el Congreso, las instalaciones del Congreso. O sea, realmente, si alguien se pregunta por qué el Congreso tiene 5.6%, es porque hace cosas como esta, O sea, realmente no piensan en la ciudadanía, no piensan en lo que está en las mujeres de nuestro país. Lamentablemente, estas dos congresistas con sus dichos pues nos dejan con un sinsabor en la boca, ¿no? Toda la lucha que hacemos las mujeres por nuestros derechos y por llevar la paridad al Congreso a veces se choca con estas realidades, pero no nos hace volver atrás en nuestras luchas, y ojalá que en estas próximas elecciones de octubre tengamos más mujeres alcaldesas y por lo menos a mujeres gobernadoras que brillan por su ausencia. Emma, querida, volviste. Entonces, ya estamos en la parte final del programa, pero tienes tú, por favor, que terminar esa parte que te estabas justamente comentando sobre el poema. Bueno, estaba comentándote que uno de los elementos con los que juega Cecilia es con la orina, ¿no? Ella habla de la orina tibia, ¿no? Como una cuestión casi identitaria, yo diría. Pero me gustaría en todo caso terminar esta parte leyéndote un poema de ella muy cortito, para que en todo caso a quienes nos puedan escuchar y esperaban escuchar también a Cecilia la tengan presente, ¿no? Este es el poema 4, se llama. La llamaron Clara. Era la segunda vez que se escuchaba el llanto de uno de los hijos del burdel. Todos los otros habían sido enterrados antes de nacer. Pero la tierra que los poseía era corrupta y el perfecto umbral al infierno, en el que Clara y yo debimos desaparecer. En cambio, a eso fuimos abrigados por esas colchas apenas humedecidas, y donde las mujeres reunían agua para lavar sus piernas, lloró Clara por última vez, asintiendo mi corazón y aceptando el agua como manos que la recibían. Así acaba el poema 4. Este poema hace parte de un conjunto en realidad de poemas enumerados que se llama Correccional. Entonces, así concluimos esta mención, esta descripción de parte de la obra de Cecilia Podestá, quien invitamos a que puedan conocer como una escritora realmente talento de nuestro país, ¿no? Y que ojalá podamos apoyar y conversar más adelante con ella. Totalmente de acuerdo, Emma. Entonces, despedimos el programa, ¿te parece? Ya estamos llegando justo a la hora de término. Un gusto, bicentenarias. Lo hacemos juntas a la limón. Emma, ¿te animas? ¿Te animas con la despedida? Voy a ver, empezamos. Así, a tu, ¿cómo se dice? Creatividad. Tanta que tienes, realmente. Bueno, ha sido grato tener una conversación con Marcia, nuestra invitada mapuche, Rusela, que siempre tiene esta empatía, esta reflexión por sacar lo mejor de cada invitada.
Hemos también tratado de conversar con Cecilia, pero la tendremos más adelante y podemos dejar también sus referencias en Mujer y Sociedad o en BIS TV. Y nos encontramos entonces contigo, Rusela, el próximo martes, esperando tener nuevas entrevistadas, nuevas historias, mujeres interesantes, luchadoras, guerreras, que vale la pena conocer y que no solamente vale la pena, sino que es necesario conocerlas. Así, con estas palabras de Emma desde París, querida Bicentenaria, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Néstor Becerra, Percy Ayala. Un gusto, como siempre, tenerlos en la parte técnica. Igualmente a Paola Grandes, nuestra productora, a Zoila y el equipo de Mujer y Sociedad. Los teléfonos que están en pantalla, por favor, no son de adorno, llámennos, comuníquennos sus preocupaciones también, sus preferencias. Quisiéramos tener realmente un enlace directo con ustedes, esperamos poco a poco obtenerlo. Entonces, 999-893-221, 970-7925. También el correo, el correo, por favor, es mis@mujerisociedad.org.pe y las redes de BIS Televisión. Un gusto, Emma, estar contigo como estos martes han sido realmente y son sensacionales. Y mujeres bicentenarias, cuídense mucho, diviértanse, no todo es trabajo, también hay que disfrutar, hay que gozar de la vida. ¿Verdad, Emma? Así es. Un abrazo entonces, un abrazo, querida bicentenarias, un abrazo, Emma, un gusto. A descansar, un descanso porque es tardísimo para ti. Chao, bicentenarias, hasta el próximo martes. Y el viernes se repite este programa, no se olviden. Chao.